La única forma de hacer dinero de verdad, es crear una religión. Así no solo generas ingresos, sino que el Estado no puede quitártelos. Esta es una de las frases más famosas de Lafayette Ronald Hubbard, el creador de la Iglesia de la Cienciología. La verdad es que no podemos decir que el hombre escondiese sus motivaciones para crear una supuesta religión, que es como la cienciología está considerada en muchos países. Aunque en realidad, para muchos exmiembros que han sido capaces de escapar, es una secta. Un culto tremendamente cruel en el que hay trabajo casi esclavo, trabajo infantil, castigos, torturas, manipulación psicológica y aislamiento, entre muchas otras barbaridades. Aunque la cienciología se vende como un método casi de autoayuda, de desarrollo personal y pensamiento positivo, esto es en realidad el cebo para captar a miles de personas vulnerables que acaban invirtiendo años de su vida y cientos de miles de euros para descubrir el verdadero mito fundacional de la cienciología. El de un dictador intergaláctico que hace 75 millones de años lanzó a seres humanos desde naves espaciales y que cayeron en los volcanes de la Tierra, el planeta prisión. Puede parecer una locura, pero bajo estas premisas y con el cebo de estrellas de Hollywood como John Travolta, Priscilla Presley, Tom Cruise o Leah Remini, a día de hoy se siguen captando a miles de personas. Y aquellas que intentan escapar son amenazadas y perseguidas. Hoy, en Terrores Nocturnos, os hablamos de la cienciología según las personas que la han abandonado. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify, y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Si ya sois adeptos a Terrores Nocturnos, sabéis que no es la primera vez que hablamos de sectas relacionadas con Hollywood. Hace muy poco os hablamos de NXIVM, una secta que enarbolaba la mejora personal como bandera, cuando en realidad escondía una red de tráfico y abuso de mujeres liderada por Keith Raniere y la actriz de Smallville, Allison Mack. También os contamos el caso de Los Niños de Dios, donde se utilizaba la premisa de amar al prójimo como a uno mismo para avalar los abusos a menores y el tráfico de mujeres. Os dejaremos, por si acaso, ambos capítulos en la descripción. Pero en este caso notaréis una diferencia. Nosotras, como Terrores Nocturnos, no podemos llamar secta a la cienciología, pues en España está considerada desde 2007, gracias a un fallo de la Audiencia Nacional, una religión. Por lo que llamarla secta implicaría tener problemas legales. Por lo tanto, y dejando a un lado nuestra opinión, debemos referirnos a la cienciología como una religión y siempre que usemos la palabra secta, será citando directamente a las personas que la han utilizado. Así que antes de empezar el capítulo y sabiendo el poder al que nos enfrentamos, os pedimos que le deis más apoyo del habitual a este capítulo. Es posible que lo desmoneticen, lo denuncien o que nos baneen. Así que nos ayudaríais mucho si interactuarais todo lo posible con él, dando like, compartiendo o comentando. Para entender la cienciología tenemos que conocer la vida de su fundador, L. Ron Hubbard, pues ambas están estrechamente ligadas. Hubbard nació el 13 de marzo de 1911 en Nebraska, Estados Unidos. Durante la Gran Depresión, amasó dinero y popularidad escribiendo historias cortas en las llamadas revistas pulp. Estas revistas de plástico con papel barato de apenas un penique en las que se hablaba sobre todo de westerns, crímenes e historias de ciencia ficción y que tenían un consumo masivo. El
La verdad es que Hubbard tenía mano para la literatura. Sus historias de ciencia ficción, humanos en el espacio, guerras intergalácticas, conquistaron a muchos. Escribía durante horas. Dicen que incluso empapando la máquina de escribir en sudor, lo que le ha granjeado el título de escritor con más libros publicados, unos 1000 según el libro Guinness de los Récords. Esto le valió para codearse con otros escritores como Asimov y con científicos muy reputados en la época. Después de esto, Hubbard fue llamado a filas para luchar en la Segunda Guerra Mundial. Diría que participó en batallas navales en el Pacífico, que casi le dejaron ciego, herido. Ahora sabemos, gracias a las 900 páginas de informes militares que hay sobre él, que esto es todo falso, pues no hubo batalla ni grandes heridas, solo una pequeña artritis y una conjuntivitis. Pero Sarah Northup, 13 años más joven que él y con quien consigue casarse, se creyó que era un héroe de guerra. Ella misma cuenta en su diario cómo fue su matrimonio. Me dijo que se iba a suicidar si no me casaba con él, y de verdad lo creí, así que nos casamos. Pasamos el invierno en ese faro del lago en Poconos. Recuerdo una noche horrible cuando yo dormía y él estaba escribiendo. Me despertó apuntándome con una pistola porque sonreía mientras dormía. Y él dijo que estaba pensando en otra persona. Me levanté, salí de casa, caminé sobre el hielo del lago, estaba aterrorizada. Siempre decía que me mataría antes que dejarme dejarlo. Lo único bueno que obtuve con Ron fue a mi bebé. Fue después de esto cuando la pareja y su hija se mudaron a Nueva Jersey, donde en 1950 Hubbard le confiesa a Sarah que cree que la única forma de ganar dinero sin pagar impuestos es crear una religión. Así empieza a escribir el libro que sería la base de la cienciología, Dianética, un libro en el que Hubbard explica cómo consiguió curarse él solo de las heridas y secuelas de la guerra. La base de esta dianética es que nuestro cerebro está dividido en dos partes, una analítica, perfecta, como un ordenador, y otra reactiva, en la que se crean la ansiedad, las emociones desbocadas. Por lo que si puedes conseguir en tu mente recordar un hecho traumático, por ejemplo, un accidente de coche, solo con tu mente analítica, como si lo vieras desde fuera, las emociones negativas de tu mente reactiva quedan anuladas. Y así superas ese trauma. Pero para eso hace falta que las personas pasen por una serie de, digamos, entrevistas uno a uno con un miembro entrenado en la pseudociencia de la dianética, en la que se hacen centenares de preguntas durante un tiempo determinado que puede ser semanas o meses. Y en esta sesión se cuenta con lo que Hubbard llamó un ímeter o en castellano un electropsicómetro. Esto es, básicamente, un aparato compuesto de dos partes. Dos latas metálicas por las que pasa cierta corriente de electricidad y que sujeta a la persona auditada. Y un medidor con una aguja conectado a estas latas que da una lectura que interpreta el auditor, el experto en dianética. Según la cienciología, esto sirve para medir tu estado mental. Los exmiembros hablan más de una máquina que sirve para detectar alteraciones. Así, los auditores hacen una pregunta. Por ejemplo, ¿te has peleado con tu mujer? Si ven que la aguja se mueve, saben que te has alterado, que por ahí hay algo, un trauma. Y siguen preguntando más y más. Se supone que debes contar ese trauma una y otra vez hasta que la aguja deja de responder y entonces lo has superado. Pero no solo debes superar el trauma de esta vida. La cienciología cree en la reencarnación, así que debes de seguir yendo a estas auditaciones para curar también tus traumas de las vidas pasadas hasta que quedas limpio. Así consigues llegar al estado de clear, donde tu memoria es perfecta y tu salud mejora. Así lo explica Lawrence Wright, ganador de un premio Pulitzer y escritor del libro Going Clear, Cienciología, Hollywood y la prisión de la fe. Una vez que hayas eliminado todos estos recuerdos traumáticos de esta vida y de las anteriores, entonces estarás limpio. Alguien con una memoria perfecta que nunca estuvo enfermo, tu vista sería mejor. Este método lo mejora todo. Tu comunicación, tu personalidad, tus relaciones o tu inteligencia, dijo el propio Hubbard en una entrevista.
Esta es una de las cosas que ha molestado a las universidades. Solían decir que el coeficiente intelectual nunca cambiaba. Nadie podía cambiar. Nadie podía ser diferente de lo que había sido. Y esto es bastante interesante, porque cuando finalmente demostramos lo contrario con sus propios test de inteligencia, se enfadaron mucho y empezaron a realizar tests mucho más extensos. Examinaban a la gente antes del procesamiento de la cienciología y después de la cienciología. Se descubrió de manera uniforme que su coeficiente intelectual había aumentado. Y tu cerebro no tiene nada que ver con eso. El cerebro es una especie de... Bueno, no sé. El cerebro es el cerebro. ¿Qué hace? No estoy seguro, pero no creo que nadie más lo esté. La persona es un ser espiritual, capaz de usar el cerebro. El cerebro es una especie de centralita telefónica. Y si es así, la centralita telefónica sería la inteligencia de la corporación para la que trabaja. Esto es casi la misma afirmación de que el cerebro es lo que establece el coeficiente intelectual de un ser humano. No es solo falso que un ser sea un ser, es un espíritu, y de hecho puede existir independientemente de su cuerpo. Este es uno de los descubrimientos más interesantes de la cienciología. Ron Hubbard llegó a decir en su texto Afirmaciones que incluso le dio el poder de leer la mente, controlar a las personas o mover objetos sin tocarlos. Con estos alicientes, el libro de Dianética fue un éxito, nunca reconocido por los científicos y los psicólogos como Hubbard quería, pero todo un bestseller. El libro se vendía como churros y Hubbard empezó a dar charlas y conferencias sobre él. A, por supuesto, un módico precio, lo que hizo que Hubbard amasara una pequeña fortuna en muy poco tiempo. Lo cuenta en su diario Sarah Northup. Ron daba conferencias por todas partes por grandes sumas de dinero. Y el dinero empezó a llegar a raudales. O sea, en la década de los 50, estas personas pagaban $500 cada una por una formación en Dianética. Sentía que robaba a la gente y que estaba engañando. Todo ese rollo de sentarse, cogerse de la mano y meter todos esos recuerdos falsos en la mente de la gente y luego finalmente decían, sí, lo recuerdo todo. Estábamos rodeados de aduladores. Empezó a creerse un salvador y un héroe, que realmente era una figura divina. Estaba absolutamente convencido de que tenía la cura para los males psicológicos de la humanidad y que la única razón por la que no se propagaba ampliamente era que la profesión médica tenía un interés personal en mantener a la gente enferma. Creo que temía que algunos psiquiatras lo internaran en una institución. Se convirtió en una persona realmente paranoica y aterradora. Tanto fue así que cuando Sarah intentó que se hiciera pruebas de salud mental, él respondió secuestrando a la hija a la que tenían en común y dejándola al cuidado de 2 mujeres en Cuba. Sin embargo, llamó a Sarah para decirle que había matado a su hija y tirado su cuerpo en partes al río y que había sido por su culpa. Sarah consiguió el divorcio, aunque se quedó en bancarrota, pues Hubbard se quedó con todas las ganancias que le estaba reportando la Dianética. El único hombre en el mundo que nunca cree que está loco es un loco. Hubbard, sin embargo, ve cómo sus ingresos menguan por los impuestos y su método no es aceptado como la ciencia, así que le da un vuelvo a la Dianética. La reescribe un poco. Le da una nueva estructura y en 1953 funda la Cienciología, en donde llegar al estado de clear tiene un coste. El método de captación que estableció Hubbard en su época es básicamente el mismo que se sigue ahora. Quizá lo hayáis visto alguna vez. Son personas que se te acercan por la calle y te ofrecen un test de personalidad gratuito de 200 preguntas para descubrir tu verdadero espíritu interior. Ahora esto ni siquiera hace falta. El test se puede hacer por internet. En realidad, este cuestionario siempre va a salir mal. Siempre te van a descubrir un problema en tus relaciones, con tu familia, en tu trabajo, y entonces te ofrecen la solución. Un curso de cienciología que mejora especialmente eso al bajo coste de $50 o $100. Pero después de ese tienes que coger otro para mejorar en otro aspecto. Y después otro.
Y para eso debes pagar no solo los cursos, sino también las sesiones de auditación, en las que el auditor te saca todos tus traumas y todos tus secretos para supuestamente librarte de ellos, pero donde también se registran, graban y apuntan cada cosa comprometedora que dices y cada detalle de tu vida. Jenna Miscavige, sobrina del actual líder de la cienciología David Miscavige y ex-ciencióloga, cuenta en el programa Minutes With de Lad Bible cómo eran estas sesiones de auditación. And so if you ask a question, like have you done anything bad, if the needle reacts instantly. Entonces, si haces una pregunta como ¿has hecho algo malo? Si la aguja reacciona al instante, significa que sí, has hecho algo malo. Es como un detector de mentiras. Hacen preguntas y ven si dices la verdad en el e-meter. Y lo usan para las auditaciones, pero también para otras cosas como la terapia de la cienciología. Es decir, preguntaban cualquier cosa como ¿has robado algo? ¿Has sido improductivo? ¿Has flirteado con alguien? ¿Has tenido sexo antes de casarte? Recuerdo el primer interrogatorio que me hicieron. No conocía bien el procedimiento, así que empezaron a preguntarme si había hecho algo malo y yo les respondí no. Y simplemente les pregunté, ¿por qué iba a decir que sí? Y luego hacen esto. Si dices que no, tienen lo que llaman la rutina del asesinato, donde te hacen preguntas como si hubieras hecho cosas horribles para que digas, no, yo no he hecho esto, solo esto otro. Es como si tuvieran trucos mentales. Y recuerdo que en mi primer interrogatorio, ella me preguntó, ¿robaste un banco? Y yo estaba, ¿qué? Y ella me preguntó, ¿tuviste sexo con tu padre? Y yo solo tenía 12 años. Fue muy traumático. Y esa fue mi primera vez con ellos. Y después de esto, este tipo de cosas se volvieron normales. Las auditaciones duran mucho tiempo. No es algo de un día, es algo que lleva meses o mínimo semanas. Porque te hacen una pregunta como ¿hiciste algo malo? Y si dices que no y tu aguja no se mueve, te preguntan ¿has hecho algo malo? ¿Has omitido algo? ¿Has hecho algo malo? ¿Se ha invalidado algo? Y tienen una lista de cosas que revisan constantemente hasta que la aguja se mueve en esa pregunta. Y al final de cada sesión te hacen una serie de preguntas como ¿has intentado influir deliberadamente en el e-meter? ¿Hubo alguna otra pregunta que debería haberte hecho y no hice? Y tienes que mantener la aguja moviéndose en todas esas preguntas, así que es muy intensivo. No es algo de un día. Dura semanas. Y a veces en solo un día podía estar en una sala unas 9 horas. Y tenían una cámara de vídeo. E incluso a veces tenían como unos auriculares donde alguien les decía qué hacer o qué preguntar mientras estaba en el interrogatorio. Poco a poco te vas metiendo más y más dentro de la cienciología. Y a medida que vas pagando cursos y haces sesiones, vas subiendo de rango. Y a medida que subes de rango, no solo te dan técnicas de mejora personal, sino que te van contando más cosas sobre la religión. Es lo que llaman transitar el puente de la libertad. Chris Shelton, exmiembro, tras 17 años en la cienciología, cuenta algunas de estas revelaciones en el documental La cara oculta de la secta de la cienciología. La idea de la cienciología es que has vivido una cantidad casi infinita de tiempo en el pasado y no puedes morir. Sin embargo, tu calidad de vida se verá afectada por todo el estrés y el trauma acumulados que has experimentado cada vez que has vivido y cada vez que has muerto. La cienciología no es gratis, tienes que pagar. Empieza con $50 o $100 por un curso o por alguna habitación, pero esos precios aumentan rápidamente. Así que al final, si alcanzas los niveles más altos de la cienciología, habrás pagado entre $500,000 y $1 millón. También te van introduciendo normas de conducta. Hay que ver a los homosexuales como enfermos. Hay que decirle no a las drogas. No se debe tener sexo antes del matrimonio. El parto mejor sin anestesia. Es mejor que toda familia esté dentro de la cienciología porque así les ayudas. Y si no, la familia no es tan importante.
Es mejor que te relaciones solo con otros cienciólogos, pues la cienciología y tu crecimiento personal deben ser lo primero. Si tienes hijos, deben ser educados en la cienciología, aunque no es una prioridad tenerlos, pues lo primero es la Iglesia. Padres e hijos, hermanas y hermanos deben traicionar a los otros, contar si han hecho algo malo contra la cienciología, pues aquellos que la traicionan son literalmente criminales. Así lo describía Mike Riender, antiguo director de la Oficina de Asuntos Especiales de la Cienciología. Me llamo Gina Miscavige. Mi tío es el líder de la cienciología y escapé a los 22 años. Hoy quiero hablar un poco sobre el proceso de purificación de la cienciología. Este es un programa que se realiza en la cienciología. Se pasan 5 horas al día en una sauna. Se toman miles de miligramos de niacina, se ingieren puñados de vitaminas y se bebe aceite vegetal. La creencia detrás de esto es que para ascender a la cienciología, para alcanzar la libertad total, el primer paso es eliminar los medicamentos del organismo. Dicen que esto asegura que la mente esté despejada al recibir la terapia de la cienciología, así que a los 9 años me incluyeron en este programa. Me sentaba en una sauna 5 horas al día con 2 hombres mayores, todos en bañador. Estaba en una sauna mientras sufría una reacción por niacina que enrojece, produce picazón y hormigueo en la piel. La sauna estaba a 71 grados Celsius y tenía que hacer esto todos los días. A veces intentaba tumbarme en el suelo porque hacía más fresco, pero me regañaban y me decían que volviera al banco. Empecé a tener hemorragias nasales a diario, pero aún así me obligaban a ir a la sauna y a tomar todas las vitaminas. Incluso intenté esconderlas porque no soportaba tragármelas, pero alguien encontró mi escondite y me obligó a tomármelas de todos modos. Para terminar el programa tenía que fingir que me sentía de maravilla. Eso tenía que confirmarse con el electrómetro de la cienciología antes de que me permitieran seguir adelante. Y la cienciología sigue haciendo esto con los niños hoy en día. Promocionan abiertamente a los niños que han completado este programa y los miembros hablan con orgullo de haber hecho pasar a sus propios hijos por él. Lo triste es que, por muy miserable que fuera el programa, seguía viéndolo como un respiro comparado con el duro trabajo que realicé en el campo de trabajos forzados donde crecí. La cienciología también utiliza este mismo programa de purificación bajo el nombre de Narconon. Lo presentan como un programa secular de rehabilitación de drogas, pero ocultan que en realidad es cienciología. Se enfocan en adictos vulnerables con el objetivo final de atraerlos a la cienciología. No se trata solo de mí. Tenía 9 años cuando me obligaron a pasar por esto. Hasta día de hoy, los niños siguen pasando por esto. Esa es la realidad de la cienciología. ¿Para qué debes seguir estas normas? 2 objetivos finales. Por un lado, llegar al estado de clear, en el que tienes un control absoluto sobre tu cuerpo, tu mente y tus recuerdos, e incluso llegar a tener superpoderes como los de Hubbard. Y por el otro, lo más noble del mundo, salvar al planeta. Spunky Taylor, que fue ciencióloga durante 17 años, cuenta en el documental Going Clear, la cienciología y la presión de la fe, cómo estos fueron los motivos que la llevaron a ella a entrar en la cienciología en un principio. Unos amigos me introdujeron en la cienciología. No sé si lo dijeron o si solo otros comentaban que tenían superpoderes. Yo era muy joven, pero pensé, me gustaría tener superpoderes. Siempre se hablaba de que la gente que llegaba al nivel OT podía leer la mente y mover objetos a voluntad y que tenían control sobre la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Así que sonaba muy bien. Pensé, ¡wow! Esto es genial. Para cuando los miembros realmente saben cuál es la creencia final de los cienciólogos, cómo se creó el mundo según ellos, han tenido que alcanzar el rango más alto que hay por encima incluso de Clear, el operante Zetan 8, cuando has llegado al final del puente de la libertad. Para ello, han pagado cientos de miles de dólares. Han estado décadas estudiando cienciología. Todos sus amigos y toda su familia pertenecen a la cienciología y los auditores lo saben absolutamente todo de ellos. Están preparados para creerse casi cualquier cosa, pero por supuesto no son muchos los que llegan hasta ahí.
No son muchos los que saben la verdad, aunque nosotras os la contaremos más adelante. Hubbard se da cuenta para finales de los años 60 y principios de los 70 que los que tienen el poder de influenciar a las masas son los actores de Hollywood. Y ya hay algunos famosos como Leonard Cohen o Rock Hudson a los que se ve en los cursos de la cienciología. Así que decide invertir una parte de su pequeña fortuna para crear el Centro para Celebrities de la Iglesia de la Cienciología en Hollywood. Este centro en concreto ofrece cursos de la cienciología, pero especialmente para actores. Es un lugar donde actores emergentes que aún no han triunfado, pero que tienen un futuro prometedor, pueden juntarse, compartir contactos, usarlos de la organización y mejorar sus vidas. Leah Remini, ahora exmiembro de la cienciología, pero que creció allí desde los 7 años, dio unas declaraciones a la ABC alabando este centro. El Centro para Celebrities es como mi segundo hogar y no hay ni una sola persona allí a la que no pueda acudir cuando tenga un problema en mi vida. Spunky Taylor fue la encargada personal de reclutar a actores y famosos para este centro durante muchos años. Su mayor logro fue reclutar a John Travolta, que a su vez reclutaría a buena parte de su familia y a otros famosos como Priscilla Presley, la esposa de Elvis Presley, o su hija Lisa Marie. El propio Travolta ha contado esto en numerosas entrevistas. Probablemente mi concepto favorito de la cienciología es que busca un mundo sin crimen, un mundo sin guerra y sin locura. Y no conozco ningún otro grupo cuyos objetivos sean tan claros. Mira, no sé, dime otra filosofía, religión o tecnología que uno de sus principales objetivos, además de los 3 que mencioné antes, tenga la alegría como concepto clave. Sabes que llevo 32 años involucrado en la cienciología y me ha dado todas las herramientas que necesito para sobrevivir en la vida. Ayuda a muchísima gente. Estamos en todo el mundo y nos esforzamos por ayudar a la gente, ya sea en desastres naturales o ayuda personal. Pero sus ideas siempre me han resultado de gran ayuda y una herramienta para sobrevivir mejor. Desde el principio, siempre me dieron los medios para no autodestruirme. Siempre pude usar las herramientas para superarme, ser más capaz y comunicarme mejor con la gente y divertirme más. Taylor ha contado cómo la Iglesia de la Cienciología hizo creer a Travolta que los papeles que consiguió desde ese momento, desde la película Fiebre del sábado noche hasta un anuncio de tiritas, fueron gracias a las sesiones de auditación y a su mejora personal dentro de la Cienciología. Ella lo resume en una frase. Dentro de la Iglesia, todo lo que haces bien es gracias a la Cienciología y todo lo que haces mal es culpa tuya. El propio Travolta confesó en una entrevista en 1985 lo mucho que admiraba a Hubbard. Me encantaría conocerle, sería un honor, creo que es brillante. Así que si alguna vez os habéis preguntado por qué hay tantos famosos, sobre todo actores de Hollywood como Tom Cruise o Elizabeth Moss dentro de la cienciología, es simplemente porque Hubbard lo pensó específicamente para eso. Atraer actores de Hollywood que a la vez donan una ingente cantidad de dinero a la cienciología es también atraer a muchas más personas que a su vez pagan mucho más dinero. En este sentido, por supuesto, el mayor logro de la cienciología fue reclutar en los años 80 a Tom Cruise, un estadounidense que por entonces era ya conocido como el actor guapo de Top Gun, gracias a la que fue su primera esposa, Mimi Rogers, miembro de la Iglesia. El propio Cruise hablaba habitualmente de su relación con la cienciología y de lo mucho que le había ayudado ser cienciólogo. Aquí algunos ejemplos. Es algo que me ha ayudado increíblemente en mi vida. He sido cienciólogo durante más de 30 años y, como sabes, sin ello no estaría donde estoy. Es una religión preciosa y estoy muy orgulloso. El día que descubrí Scientology, lo que encontré fueron herramientas que funcionan, soluciones que pueden ser aplicadas y que resuelven, de hecho, los problemas de la vida. Y por encima de todo, me ayudó a encontrar paz y felicidad. Y te diré que lo que he conseguido en la vida, como hombre, como padre, como artista,
es el resultado de ser Scientologist y tener estas herramientas. Tom Cruise, entre curso y curso y sesión de auditación y auditación, enseguida trabó amistad con David Miscavige, uno de los hombres más cercanos a Hubbard que acabaría convirtiéndose en su sucesor en 1986. Mientras Cruise grababa Days of Thunder, Miscavige estaba allí aconsejándolo, tirándose de aviones en paracaídas. La cienciología sabe que es un filón. Es el actor perfecto para ellos, guapo, carismático, exitoso, un gran donante de dinero y que habla abiertamente sobre la cienciología y cómo le ha cambiado la vida para mejor. Evidentemente, Cruise, como muchas otras estrellas, reciben un trato de favor en la iglesia. ¿Que Tom quería una nueva limusina? La construían. ¿Un hangar para aviones en Santa Mónica? Suyo. ¿Última tecnología en su casa? Por supuesto que sí. Kim Masters, editora del Hollywood Reporter, lo cuenta. La iglesia ha hecho mucho por él. Trucaron todos sus coches y sus motos. Tom Cruise tenía una fantasía. Quería correr por un prado con Nicole Kidman. Así que todos tuvieron que trabajar y labrar la tierra para conseguirlo. Era la tierra de la llamada Base de Oro, que están en medio del desierto donde hay un montón de cosas geniales. Si eres Tom Cruise, ¿sabes? Maravillosas viviendas y un gimnasio. Pero no era fácil labrar la tierra. Luego a David Miscavige no le gustó, así que todo tuvo que ser demolido. Exmiembros de la cienciología en Los Ángeles aseguran que tenían que tratar a Cruise casi como un dios. Cuando iba a alguno de los centros de la cienciología, a algunos de los barcos, todo el mundo se ponía en alerta. Todos debían tener una sonrisa en la cara, llamarle señor. Si no, había consecuencias. El único problema que causó Tom Cruise a la cienciología fue su matrimonio con la también actriz Nicole Kidman en el año 1990. Kidman llegó a explorar la cienciología en sus 10 años de matrimonio con Cruise y llegó a dar algunos cursos, pero nunca se convirtió en un miembro activo. Esto era un problema, pero no el mayor. Lo peor es que el padre de la actriz australiana era un reputado psiquiatra y la psiquiatría es la mayor enemiga de la cienciología. Los cienciólogos creen que la manera de curar la mente es la dianética, no la ciencia. Así que los psiquiatras son unos charlatanes. El padre de Nicole Kidman era, según la cienciología, una persona subversiva o una fuente de problemas, una persona peligrosa para la cienciología. Y Nicole Kidman, que conservaba la relación con su padre, era una posible persona subversiva, una posible fuente de problemas. Mark Radburn, que llegó a ser un alto miembro de la ejecutiva de la cienciología y el inspector general del Centro de Tecnología Religiosa, recibió el encargo directo de David Miscavige de acabar con esa relación. Nicole, su mayor problema era que Tom se parecía cada vez más a Dave. Ella lo alejó de la iglesia y Tom no participó activamente en la cienciología entre el 92 y el 2001 aproximadamente. Me asignaron la tarea de reincorporarlo y eso implicaba la ruptura con Nicole Kidman y lo hice a través de mucha auditación. En cada sesión que le di a Tom Cruise, y hubo docenas y docenas de ellas durante un periodo de 3 años, tenía que escribir informes detallados y enviárselos directamente a David Miscavige. Miscavige realmente quería que volviera a ser alguien a quien pudiera usar para atraer gente a la cienciología y aumentar su propio estatus. Y también participé en el equipo legal y contraté investigadores privados para investigar a Nicole. Tom quería saber exactamente con quién hablaba, así que quería intervenir su teléfono. Si supierais... Cuando le informé ese día a Miscavige le dije, o sea, quiere intervenir su teléfono. Él dijo, maldita sea, hazlo. Así que a través del asesor de la cienciología conseguí un investigador privado que instaló un aparato de intervención telefónica físicamente en su casa. Y esas cintas llegaron y se las envié a Dave Miscavige. Durante este matrimonio, Cruise y Kidman adoptaron 2 niños, Isabella Jane y Connor Anthony Cruise Kidman. Radburn ha confesado que él, junto a su mano derecha, se encargaron además de adoctrinar a estos niños para que siempre se mantuvieran cercanos a su padre y a la cienciología y alejados de su madre. Incluso fueron los encargados de luchar por que Cruise se quedara con su custodia legal. Por cierto, durante esta época
Rathbone también dijo haber sido el encargado de juntar todos los datos comprometedores que John Travolta dijo en sus sesiones de auditación para que la Cienciología pudiera chantajearlo y evitar que salga de la iglesia. Hay 2 testimonios más que apoyan esto. Para contentar a Cruise, después del inevitable divorcio con Nicole Kidman, incluso se realizó una especie de búsqueda de la novia perfecta de Cruise entre las jóvenes más prometedoras de la Cienciología, que además fueran del tipo que le gustaban. Aquello no dio resultado. De hecho, las relaciones de Tom Cruise, como su matrimonio con Katie Holmes, siempre se han visto frustradas por la Cienciología. La actriz se negó a que su hija Shuri fuera educada bajo las estrictas leyes de la Cienciología para los niños, en las que luego entraremos. Quizás, para compensar esto, en el año 2004, David Miscavige organizó una tremenda gala con un escenario enorme, cientos de personas en el público, una escenografía propia de una película y que fue completamente grabada en vídeo, en la que Cruise recibió la Medalla de la Libertad al Valor, uno de los más altos honores para los miembros que han realizado acciones significativas para la Cienciología. En el caso de Cruise, haber hablado sobre la Cienciología a millones de personas a través de los medios y a jefes de estados, ministros y empresarios de todos los países. Esta es solo una parte de su discurso de aceptación. Es un verdadero honor para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Señor. Gracias por su confianza. Gracias por su confianza en mí. Yo personalmente he tenido el gran privilegio de ver lo que haces para ayudarnos, para protegernos y para servirnos a todos. Quiero decirles algo. Nunca he conocido a un ser más competente, más inteligente, más tolerante y más compasivo fuera de lo que he aprendido de Harvard. Y he conocido a los líderes de los líderes, ¿de acuerdo? Los he conocido a todos. Así que le digo, señor Kravitz, que tenemos suerte de contar con ustedes. Muchas gracias. Estos son los tiempos, compañeros, ¿de acuerdo? Estos son los tiempos que todos recordaremos. ¿Estuviste allí? ¿Qué hiciste? Creo que sabes que estoy ahí para vosotros. Y me importáis muchísimo. Entonces, ¿qué decís? ¿Vamos a limpiar esto? Porque contamos con vosotros. A día de hoy, Tom Cruise sigue defendiendo la Cienciología a capa y espada y mucha gente se pregunta, ¿es realmente una víctima? ¿Un hombre al que han captado y le han lavado el cerebro hasta tal punto que ya no sabe quién es? Leah Remini, actriz que pudo conocer muy bien a Tom Cruise de su etapa en la Cienciología, tiene claro que no. Declaraciones de Remini para el Daily Beast. La gente piensa que Tom es una víctima inocente en todo esto. La mayor parte de los cienciólogos lo son, pero él no está en la misma categoría que el cienciólogo medio. Tom está al tanto de los abusos que se producen en la Cienciología. Él ha sido parte de ellos. Se dice a los cienciólogos que Tom Cruise está salvando el mundo, por lo que es considerado una deidad dentro de la Iglesia. Es la segunda persona con más poder después de David Miscavige, el salvador del mundo libre. Es decir, según Leah Remini, Tom Cruise no es solo consciente de los abusos de la Cienciología, sino que él mismo es parte de ellos. En algunas entrevistas, Remini habla incluso de que propina castigos físicos. Pero, ¿castigos físicos en la Cienciología? Habéis escuchado bien. Y es que todo esto que hemos contado hasta ahora, la Cienciología como una auténtica máquina de hacer dinero, capaz de manipular a miles de personas, de usar actores como cebo e incluso de pinchar teléfonos o utilizar a altos mandos para meterse en parejas y separarlas, para separar a cienciólogos de sus familias, esto es solo la punta del iceberg. La Cienciología esconde trabajo esclavo, trabajo infantil,
abusos físicos, tortura y aislamiento. Y eso no es algo que esté oculto, algo que sea una especulación. Es que decenas de testimonios lo aseguran. Y aunque hemos intentado condensarlo todo lo máximo posible porque sabemos que os encanta que contemos todo en un único capítulo, lo cierto es que esta investigación, que nos ha llevado semanas, es imposible de abarcar así. Así que en el próximo capítulo de Terrores Nocturnos podréis ver y escuchar la segunda parte en la que os hablaremos de la cara aún más oculta de la cienciología y sobre todo de su mayor secreto, su verdadera creencia. Para no perderos nada, recordad darle al botón de suscribir y al botón de la campanita para que los escuchéis en cuanto salga. Y por favor, dadle mucho apoyo a este vídeo porque con temas así lo necesitamos. Además, en nuestro capítulo extra de Patreon os hablamos de otra de las sectas vinculadas a Hollywood más peligrosas y desconocidas, el respiracionismo, o la creencia de que se puede vivir sin comer y sin beber únicamente del sol y del aire. Pero ya sabéis que si queréis más contenido de terrores, lo subimos siempre a nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube.